Hola, soy Raquel Murillo. Voy a hablarles sobre inteligencia artificial. Para ser más específica, el resumen de la unidad 2 del libro de Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, en su segunda edición. Este tiene 4 temas y a continuación les voy a hacer un resumen pequeño de esto. Como primer tema tenemos agentes y su entorno. Y bien, ustedes se preguntarán, ¿qué son los agentes? Como bien saben, la inteligencia artificial se encarga del estudio de los agentes inteligentes y su objetivo principal es hacer que haya agentes inteligentes artificiales. Pero, ¿qué son los agentes? Un agente es cualquier organismo capaz de percibir su entorno o su medio ambiente. Esto lo percibe por medio de sensores y se permite actuar por medio de efectores o actuadores. Pero, ¿qué son los sensores y por qué permiten que los agentes perciban su entorno? Bien, los sensores no son más que dispositivos físicos que permiten medir ciertas magnitudes, como magnitudes físicas, distancia, frío, calor, etc., como los sensores de suciedad en un agente aspirador. ¿Y qué son los actuadores y por qué permiten que los agentes interactúen con su entorno? Bien, los actuadores también son dispositivos físicos que permiten realizar una acción una vez que se haya presentado una causa, como está en la imagen, es decir, permiten realizar una acción después de que se haya percibido algo por medio de los sensores. Agentes inteligentes. Bien, ¿qué son los agentes inteligentes? Como sabemos, pueden existir distintas clases de agentes. Un agente no necesariamente tiene que ser un agente que razone, ya que un agente podría ser también un insecto. En este caso, los agentes inteligentes son entidades que tienen capacidad de razonar y de hacer lo correcto. Lo hacen por medio de percepciones. ¿Pero qué son estas? Las percepciones son las entradas de datos o información que los agentes tienen en cualquier momento, y un conjunto de percepciones es llamado también secuencia de percepciones. Será el conjunto de estas que tenga el agente durante toda su vida. El programa del agente es algo que les explicaré más adelante, pero para decirles al principio les diré que es la implementación del CRUD o el código que se ejecuta dentro de la arquitectura del agente. Como segundo tema tenemos buen comportamiento, el concepto de racionalidad. Como ya había dicho antes, un agente racional es aquel que tiene la capacidad de hacer lo correcto. Un agente racional debe tener medidas de rendimiento, y las medidas de rendimiento son los criterios que definen el éxito del agente, es decir, los objetivos que el agente irá a cumplir para, en este caso, ser eficiente. Un agente racional puede dividirse en reactivo, proactivo y social. Un agente reactivo puede responder a cambios en el medio en el que se encuentre. Uno proactivo es el agente que debe cumplir sus propios objetivos, y uno social o cooperativo debe coexistir con otros agentes, como en el caso del agente jugador de ajedrez. Racionalidad. La racionalidad según la inteligencia artificial debe basarse en 4 factores importantes, que son la medida de rendimiento que define el criterio del éxito, el conocimiento del medio en el que habita acumulado por el agente, las acciones que el agente puede llevar a cabo por medio de actuadores o efectores, la secuencia de percepciones que el agente tiene por medio de sensores. Omnisciencia, aprendizaje y autonomía. Bien, la omnisciencia es una palabra que se le atribuye a Dios. Es la capacidad de saberlo todo, de saber exactamente lo que pasará en el futuro y actuar de acuerdo a esto. Sin embargo, omnisciente no puede ser un agente artificial, ya que ni siquiera lo ha logrado ser el ser humano. Por lo tanto, la omnisciencia aún no se podrá lograr. Aprendizaje. Un agente inteligente tiene la capacidad de aprender, es decir, de almacenar la secuencia de percepciones y saber en qué momento debe utilizarlas, ya que el mundo evoluciona a almacenar toda esta secuencia para así ir aprendiendo. Un agente autónomo es aquel que no se basa solo en el CRUD o el código que el diseñador ha implementado, es decir, un agente autónomo tiene la capacidad de unir su aprendizaje y pensar por sí solo. La naturaleza del entorno, tema 3. La inteligencia artificial ha definido
4 factores importantes y los ha definido en una sola palabra para simplificarlo. Los ha definido como REAS. El REAS es el diseño general que se le dará a la gente. El REAS es muy importante ya que los agentes van a cambiar. No todo agente tiene el mismo rendimiento, ni el mismo entorno, ni los mismos actuadores y sensores. Por lo tanto, es muy importante definir más a qué se enfocará este agente. ¿Pero qué significa el REAS? Como ya mencionaba un poco antes, significa rendimiento, entorno, actuadores y sensores. El rendimiento serán los objetivos a cumplir del agente. En el caso de un agente taxista, el rendimiento sería que el taxista sea rápido, seguro y obviamente debe llegar a su destino deseado. En el caso del entorno, el agente taxista debe conducir por medio de carreteras y este entorno también serían los clientes y las personas que están transitando, como por ejemplo peatones y demás conductores. Los actuadores, ¿qué necesita el agente para ejecutar su función? El agente taxista, al igual que un taxista normal, necesitaría frenos, señales direccionales, pitos, etc. Los sensores, ¿dónde se encuentra el agente? El agente necesitará GPS para saber la ubicación exacta en donde se encuentra. Cabe recalcar que un agente taxista aún no ha sido creado, por lo que la inteligencia artificial solamente lo tiene planteado, sin embargo no ejecutado, ya que necesitaría de mucho rendimiento, saber exactamente su entorno y de actuadores y sensores específicos para no cometer un error, ya que en medio de una carretera esto podría ser peligroso. Propiedades de los entornos de trabajo. Al igual que el REAS, las propiedades de los entornos de trabajo definen también el entorno en el que se desenvolverá el agente. Por lo tanto, no todo agente puede pertenecer a ambas propiedades. El entorno de trabajo es representado por los problemas, los cuales deben ser solucionados por los agentes porque para esto son creados. Totalmente observable versus parcialmente observable. Un agente totalmente observable es aquel que tiene la capacidad de observar todo aquello que le rodee, lo cual le va a servir para tomar una decisión y realizar una acción. Un agente parcialmente observable es aquel que no puede observarlo todo y esto lo haría un poco ineficiente. Un agente taxista podría ser un agente parcialmente observable, ya que no podrá saber lo que sucede en el siguiente carril. Un agente totalmente observable podría ser un agente aspiradora. Determinista versus estocástico. Un agente determinista es aquel en el que se desenvuelve en un mundo determinista, es decir, en un mundo que no va a cambiar, en un mundo que ya está determinado. Y un agente estocástico es todo lo contrario, se basa en las probabilidades de incertidumbre, es decir, este tiene que basarse en las probabilidades de lo que no se sabe que va a suceder. Un agente estratégico es aquel en el que el mundo no cambia, pero sin embargo las acciones de otros agentes sí. Por ejemplo, el agente taxista podría ser un agente estocástico, o también podría ser un agente estratégico, el agente de jugador de ajedrez, ya que no se sabe lo que el mundo no cambia, pero sin embargo no se sabe lo que el otro agente hará. Episódico versus secuencial. El agente episódico es el que se desenvuelve en un mundo en el que él toma una decisión y esta no acarreará nada en el futuro. Sin embargo, un agente secuencial sí, es decir, las decisiones que tome un agente que se desenvuelve en una propiedad o un entorno secuencial puede acarrear nuevas condiciones futuras, como por ejemplo, el agente jugador de ajedrez. Si la gente realiza una acción, esta acción puede acarrear nuevas cosas en el futuro, como las siguientes jugadas del agente contrario. Estático versus dinámico. Un agente estático es aquel que toma una decisión y el mundo no ha variado. Y un agente dinámico, en cambio, sí, como en el caso del agente taxista, ya que puede tomar la decisión de girar a la izquierda y en ese momento el mundo o su entorno puede haber cambiado. Un agente semidinámico es aquel en el que el mundo no cambia, pero sin embargo el rendimiento de la gente sí. Discreto versus continuo.
Un agente que se desenvuelve en un mundo discreto es aquel en el que el tiempo, las percepciones y la secuencia de estas no son infinitas como en el caso del agente continuo. Un agente individual es aquel que solamente tiene que actuar solo sin necesidad de estar pendiente de los demás agentes, como en el caso del agente aspiradora. Un multiagente es aquel que sí tiene que estar pendiente de los siguientes agentes. Un agente multiagente podría ser un agente taxista. Tema 4. Estructura de los agentes. Programa de los agentes. Como ya les decía antes, el programa del agente implementa la función del mismo. Es donde está el código que se ejecuta sobre su arquitectura. Y existen agentes reactivos simples, agentes reactivos basados en modelos, los basados en objetivos, los basados en utilidad y por último los agentes que aprenden. Los agentes reactivos simples son aquellos que no se basan en el historial de percepciones, es decir, solo se basan en esta percepción, en una sola. Un agente reactivo simple podría ser una aspiradora. Aquí está, en este gráfico, está como el programa de lo que sería un agente reactivo simple. Evalúa cómo está su entorno, lo recepta, tiene una acción de respuesta, tiene una condición-acción y luego esto lo produce en acciones. Un agente reactivo basado en modelos debe basarse en lo que no puede ver, es decir, cómo el mundo va evolucionando y según cómo el mundo evoluciona, qué efectos causarán las acciones que la gente realice, tiene una regla también de condición-acción y luego decide qué acción debe realizar. Los agentes basados en objetivos, son aquellos que no solamente se basan en cómo el mundo ha cambiado, sino que también se basan en los objetivos que quiere el agente, es decir, cómo evoluciona el mundo, qué efectos causan las acciones que yo realizo, qué pasa si realizo una determinada acción y cuáles en realidad son los objetivos. Agentes basados en utilidad. Estos son agentes basados en la felicidad, es decir, lo que los hace felices o lo que es útil para ellos. Evalúan cómo funciona o cómo evalúa el mundo o cómo evoluciona el mundo, qué efectos causan las acciones y cuál es la utilidad y si estoy contento con la acción ya realizada. Agentes que aprendan. Como su frase le indica, son agentes que tienen la capacidad de aprender. Estos aprenden en base a crítica, es decir, si el agente realiza una determinada acción y recibió crítica, esto quiere decir que ha actuado mal, por lo cual no realizará esta acción de nuevo. Bien, esto ha sido todo el resumen. Muchas gracias, espero les haya servido.